Peggy 3. Muy bien, una vuelta en Monza, el circuito más rápido del calendario. Hay que equilibrar bien el monoplaza con estos reglajes, los de menor carga aerodinámica de la temporada. Salimos de la última curva de forma limpia para no perder demasiada velocidad. Estamos atentos a la marca de los 200 metros en la curva 1 y frenamos justo después, porque es facilísimo bloquear delante o detrás. Derecha y luego izquierda sin pisar mucho los pianos para no desequilibrar el coche y perder tracción a la salida. Las ruedas suelen patinar aquí. Antes de llegar a la curva grande pisamos a fondo, subimos a sexta y a séptima. El puente que tenemos delante es nuestra referencia. Llevamos el coche a la derecha y frenamos tras la marca de los 100 metros. Nos apoyamos poco en los pianos, los acometemos con agresividad para conservar la inercia al salir de esa curva hasta llegar a las 2 Lesmo. El peralte de la curva ayuda a equilibrar el coche. Pisamos poco en el piano de salida porque la segunda Lesmo llega enseguida. Enfilamos esta recta curvada ligeramente a izquierdas. El firme está bacheado y notamos la presión de la pista en la columna. Subimos hacia la chicana Ascari, frenamos y bajamos 3 marchas. Aprovechamos el piano izquierdo, nos abrimos a la derecha, llevamos el coche a la izquierda y enfilamos hacia la derecha. Usamos ese asfalto exterior para conservar la inercia. Nos abrimos hacia la izquierda. Ese trozo de cemento verde puede servirnos de referencia para iniciar la frenada en la magnífica parabólica. El coche suele subvirar en plena curva, así que es importante tener un buen equilibrio aerodinámico. Último toque de KERS para afrontar la recta de meta y terminamos la vuelta aquí en Monza.